pagar el boleto de entrada. ¿Sabes lo que es eso? Horarios maratónicos. En fin, hay muchas situaciones que pueden convertirse en tiranía por parte de algunos jefes que trabajan dentro de los medios de comunicación. Ahorita te explico por qué. Así es, muy queridos amigos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes el día de hoy. Oigan, pues dentro de toda esta serie que les estoy platicando algunas anécdotas de cuando yo trabajaba en los medios de comunicación, fíjense que hay una frase que era pues de hace muchos años que algunos seguramente por ahí la siguen empleando y que se me hace de lo más estúpido y de lo más absurdo, que es pagar el boleto de entrada. ¿Qué es pagar el boleto de entrada dentro de los medios de comunicación? Bueno, a ti te decían muchos jefes que como ellos pues la habían padecido, habían sufrido para llegar al medio de comunicación, pues ahora tú también tenías que sufrirla como chavo si estabas entrando a los medios de comunicación. Entonces te hacían ver tu suerte y te hacían la vida de cuadritos porque decían que pues cómo tú ibas a entrar tan fácil cuando a ellos les costó muchísimo trabajo. Entonces esta es una de las frases más utilizadas, más viejas y desde luego más aberrantes, que todavía por ahí algunos piensan así, con esta forma retrógrada en los medios de comunicación. Y fíjense que otra de las situaciones que había, y esto creo que no nada más es propio de los medios de comunicación, sino también de muchas empresas, los famosos horarios maratónicos, ¿no? O sea, si tú realmente querías ser reconocido por tu jefe como que, trabajabas un chorro, tenías que estar muchas horas metido en lo que era la redacción, en lo que eran las oficinas, tanto de la radio, tanto como de la televisión. Y fíjense que esto afortunadamente empezó a evolucionar, y digo afortunadamente en algunos, insisto, en algunas producciones y en algunos medios, porque otros todavía siguen actuando igual. Yo recuerdo que alguna vez un jefe de información a mí me dijo, oye, pues es que tú pareces, y así me lo dijo, tú pareces trabajador del IMSS, porque tú dando las 6 en punto te vas a tu casa, ¿no? Y yo en ese entonces era reportero de una empresa televisiva, y yo le decía a mi jefe, pues no, o sea, realmente yo ya acabé mi trabajo, se supone que mi horario de salida está estipulado a las 6 de la tarde, ¿a qué me quedo? Y es que muchas veces era esa frase de, aquí tienes que dar más del 100%, el 101%, el 110%, sí, y lo dabas desde luego, pero eso no implicaba que estuvieras horas y horas y horas dentro de la redacción o dentro de las oficinas. Entonces, me acuerdo que en ese entonces cuando yo salía a grabar mis notas, pues cuando tú sales a grabar un reportaje que te asignan previamente, ya sabes más o menos por dónde va la información, por dónde va la jugada, y entonces tú llegas, haces tus entrevistas, cuando llegas a la redacción, pues ya traes toda la nota aquí en la cabeza para que nada más la redactes, califiques tus imágenes, dejes tu guión y vámonos. Bueno, hay empresas que te piden que hagas un reporte escrito y hay medio burocrático el asunto, pero bueno, realmente es algo, pues es un proceso que tú ya tienes más o menos estudiado. Entonces este jefe me decía que, y alegaba un poco en una junta, que por qué muchos nos íbamos así como que tan temprano. Yo le decía eso, oye, si yo llego, hago mis reportajes, los escribo y los dejo, para mí al contrario, un reportero que no trae bien en la idea, que no trae bien en su mente la idea de cómo va a ser la nota, y apenas llega, se sienta en su escritorio y empieza a revisar todo lo que trae de material, y después les dan las 10, 11 de la noche redactando sus notas. Para mí la verdad es que es peor un reportero que hace eso que un reportero que llega, hace su trabajo y se va a su casa. Porque otra cosa creo que es muy importante, que en ese entonces se tenía mucho la mentalidad de estar muchas horas en la oficina y que no se daban cuenta los jefes que realmente la vida personal es importante. ¿Por qué? Pues porque desde luego que te gusta convivir. Si eres chavo, pues con tu novia, con tus cuates. Si eres un poquito más grande, pues con tu esposa. O si eres mayor, pues con tu esposa, tus hijos, tus papás, no sé. O sea, no ven y no perciben esa situación de que es importante que tú también tengas una vida personal. Y era muy, muy común escuchar de que es que aquí en la televisión no tenemos vida personal. Y bueno, sí, eso era antes. Desde luego que era antaño. Era cuando incluso la tecnología era distinta. Hoy, como vemos, pues, es mucho más fácil hacer un programa de televisión, un programa de radio, porque ya hay muchos elementos que te dan acceso, pero bueno, desde luego que la creatividad también es importante. Entonces, bueno, otra de las situaciones que yo recuerdo que pues muchos teníamos que hacer, o muchos compañeros lo hacían, pues es que ni modo, te tenías que hacer tonto frente a la computadora. ¿Por qué? Porque entre más te vieran que estabas acá en la computadora, digo, cuando empezaron a salir las computadoras y cuando no antaño, pues eran las máquinas de escribir. Entonces tú tenías que estar acá así, ¿no? Como, así como GIF. Y entonces el jefe pasaba y decía, oye, no, Alfonso trabaja un chorro, velo, ahí está, desde bien temprano, llega, es el primero que termina y es el último que se va. Entonces
no hombre, este cuate trabaja un chorro todo el tiempo ahí frente a la computadora, mira, a lo mejor no estabas haciendo nada, estás jugando en ese entonces solitario, pero como te veían ahí los jefes, decían que trabajabas mucho, cuando a lo mejor la verdad es que ni trabajabas tanto y ni eras tan bueno, ¿no? Eh, Hay otra situación que de pronto, que también te orillaba a hacer estas cosas, que de pronto tus jefes se paseaban así por la redacción, bajaban de así de la cúspide y empezaban a pasearse por tu lugar de trabajo. Entonces de pronto veían que si tú estabas así, insisto, ya era noche y tú seguías ahí, entonces los jefes percibían que eras un buen empleado. Pero ¿qué pasaba si justamente, porque había, y eso llega a pasar, si justamente estás todo el día trabajando de verdad y por alguna situación en ese momentito decidiste relajarte tantito y pasaba el jefe y te veía que estabas, uy, no, es un cuate flojo, es un cuate que no le gusta chambear, entonces te metías en broncas. Entonces, parte de eso era estar monitoreando a los jefes, a los productores, a los directores, para que cuando pasaran te vieran que estabas aquí realmente trabajando, que muchas veces pues, sí lo hacías, pero en otras ocasiones realmente pues ya te habías acabado tu chamba y te exigían horarios de salida absurdos. Luego, bueno, me creerán que tuve una jefa de información, no voy a dar nombres, pues no tiene caso, que te pedían información que no existe. Recuerdo que cuando aquí en México mandaron a hacer unos segundos pisos en un freeway, en un área que es el periférico, un jefe de gobierno de aquí de la Ciudad de México hizo la presentación, hizo la maqueta de que iba a ser los segundos pisos en el periférico. Era Marcelo Ebrard Casaubon, que bueno, es un personaje que sigue en la política. Y me acuerdo que esta jefa decía pues, que quería imágenes del segundo piso. Y por más que le explicabas, oye, no tengo imágenes porque no se ha construido. La conferencia de prensa es porque se iban a construir. Pues yo no sé cómo le has pedido esas imágenes. Ya después como que obviamente recapacitó y dijo, bueno, sí estoy pidiendo un absurdo. Pero vamos, así se la gastaban algunos jefes, ¿no? Te piden información que no existe. Y bueno, pues desde luego que también hay muchos jefes de información que no son líderes, que son realmente nada más eso, son jefes, porque no tienen la experiencia de calle. ¿A qué voy con esto? Muchas veces cuando tú eres reportero, pues obviamente tienes la experiencia de estar en la calle, de estar en la noticia, de estar en las entrevistas, de estar en los enlaces en vivo, etc. Y muchas veces un jefe de información no tiene muy bien esos parámetros de cómo se hace el trabajo en la calle. Entonces, insisto, te piden cosas absurdas, te mandan a lugares, o sea, te piden que estás en el punto A y a tal hora en el punto B, cuando en este inter pues realmente haces un trayecto de varias horas, entonces no te permite llegar de un punto a otro. Y bueno, a veces el hecho de que justamente sean, y hay muchos que incluso son conductores de radio, de televisión, que como no tienen ni idea de lo que es la calle, pues para ellos es muy fácil dar órdenes y decirte ciertas indicaciones que son realmente absurdas, ¿no? ¿Por qué? Porque, reitero, no tienen esa experiencia de calle. Hay unos que sí, por el contrario, también llegué a tener jefes. Recuerdo mucho, por ejemplo, a Poncho Javier Márquez, incluso a Gabriela Pérez Negrón, que pues han sido reporteros, realmente han sido... Ah, Mari Carmen Weister también, que recientemente estuve con ella y le mando un fuerte abrazo. Que son reporteros que han estado en la calle, que saben y conocen lo que es el trabajo de calle y entonces nunca te van a pedir una estupidez. Pero hay muchas personas que realmente nunca estuvieron en la calle y sí tuve productores, tuve directores que decías, bueno, me quieres hacer señalamientos y llegas y te decían, oye, pero ¿por qué no preguntaste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? ¿Por qué no hiciste aquello? Pues porque no, porque finalmente el que estuvo en la calle fui yo y porque si tú estuvieras en la calle viviendo y viendo lo que yo vi, pues seguramente hubieras hecho también otras cosas. Pero bueno, ese es el tipo también de situaciones en las que te enfrentas porque algunos, incluso ustedes los ven en la televisión y en noticieros estelares, o en espacios que todavía existen y en otros que no, pero hay muchos conductores que realmente son disque reporteros, pero eventualmente se salen, por ejemplo, a mí me da mucha risa esto, cuando hay un huracán, por ejemplo, ¿no? Y entonces ves aquí al cuate que es conductor de noticieros con con una capa y con una gorra y con un paraguas y un micrófono y el viento se lo lleva y estamos aquí transmitiendo desde no sé qué. Y tú te pones a pensar, ¿y para qué te mojas? O cuando están en las inundaciones y están con el agua así hasta la cintura y ahí va el conductor de noticieros, estamos aquí donde están las inundaciones y como podemos observar, no sé qué. Y mi pregunta es, ¿y para qué te metes? O sea, no es necesario este show. Si tú estás informando realmente, que es reportero de verdad, si tú estás informando,
Bueno, pues puedes meter, por ejemplo, una vara para que veas la dimensión de dónde está, hasta qué grado llega la inundación, y no es necesario que tú estés con el agua hasta el cuello prácticamente. Esos son shows, o igual cuando hay un huracán y cosas por el estilo, no es necesario que estés en la calle así que el viento te esté pegando y que casi casi te lleva, porque bien podrías estar informando desde otro lugar y desde luego transmitiendo imágenes que tu camarógrafo esté grabando o esté transmitiendo en vivo. Pero bueno, son poses y son situaciones de show que desde luego y afortunadamente hoy gracias a estas redes sociales también pues ya se están terminando, porque imagínate que tú estés haciendo el show y alguien esté con su teléfono grabándote, pues qué oso, ¿no? Y qué pancho. Pero también quiero reconocer que hay muy buenos reporteros, y digo, más allá, no me quiero meter en cuestiones políticas, ni en temas políticos, ni mucho menos, ni si tú crees, dices que un compañero es vendido, no es vendido, es chayotero, no. Pero sí quiero decir que admiro mucho la labor que ha hecho durante muchos años, por ejemplo, Joaquín López Dóriga, que es un cuate que pues, se la rifó como reportero y luego como conductor, y bueno, pues ahora tiene otros espacios informativos, pero él sí sabe lo que es estar en la calle realmente, o sea, él sí sabe lo que es estar en una nota, él sí sabe lo que es estar entre bombas, entre balaceras, entre inundaciones, entre cadáveres, entre muchos chorro de cosas, ¿no? Entonces, insisto, más allá de tu opinión de este conductor, si me dices que chayotero o no chayotero, yo te digo nada más lo que conocí de él como reportero. Pero bueno, en fin. Y bueno, les decía, muchos de estos jefes que se sienten periodistas, que no lo son y que salen a la calle, ellos llegan con su material y, por ejemplo, tú como reportero tienes que hacer una labor. Si quieren, en otro capítulo les hablo un poquito más de cómo es la labor paso a paso. Pero entre muchas cosas también hay una labor, vamos a llamarla así, burocrática administrativa, ¿no? Tienes que llegar en algunas empresas, tienes que revisar el material que trae tu camarógrafo, calificar las imágenes, tus entrevistas, hacer tu guión, marcar los tiempos de entrada y de salida de una entrevista, en fin, hacer una serie de factores. Y estos cuates no lo hacen, ¿no? Ellos llegan y entregan su micrófono y se sientan en sus oficinas, y mucha gente les hace ese trabajo que realmente le corresponde al reportero. Entonces, bueno, eres o no eres reportero finalmente, ¿no? Y algo, fíjense que también les quería comentar. Ayer justamente estaba viendo un capítulo en el canal de un compañero de Abraham Guerrero. Es buen canal, échense un clavado. De hecho, por ahí se los... es más, aquí te lo dejo para que te vayas a ver su canal, porque es muy padre. Él también narra, da muchas anécdotas. Él fue también reportero, él fue productor de campo en Televisa, en TV Azteca. Y algo decía ayer Abraham Guerrero que me llamó mucho la atención, porque además, ahora sí que como dicen, tiene la boca llena de razón, ¿no? Cuando hay un acierto, cuando haces algo bueno como reportero y traes una buena nota, se llama en el medio periodístico das la nota, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nadie la trae y de pronto la traes tú y la sueltas. Entonces, cuando traes una nota buena, es de todos, ¿no? Es como cuando tu equipo de la selección mexicana, bueno, o de la selección de tu país, gana y dices, no, ganamos. Y cuando pierde, son unos babosos. Bueno, algo así pasa también cuando eres reportero. Cuando tú traes una información, que haces la nota, que traes una información muy buena, el trabajo es de todos, porque gracias a que te lo diga tu no sé qué, gracias a fulano, gracias a Buta, gracias a todo mundo, tú trajiste esa nota. Pero cuando hay un error, el primero y la primera cabeza que siempre van a cortar es la del reportero. Entonces, o sea, es algo muy chistoso, porque si algo pasa, si es una mala... Digo, yo hice una vez una nota pegándole a Telmex que casi le cuesta la salida a un programa de televisión donde yo trabajaba. Y bueno, pues desde luego que sobre el primero que se fueron era sobre el reportero. Afortunadamente pude defenderme. Pero sí es muy común, amigos, que cuando pasa algo, el primero que se va es el reportero. ¿Recuerdan, por ejemplo, la situación de Florence Cassés cuando fue un operativo y que los agarraron y todo eso, que se ha llamado un montaje televisivo por parte de Carlos Loret de Mola? Bueno, pues obviamente el primero que se fue Pablo Reina, que era el reportero que estuvo transmitiendo la nota. No se fue Loret, obviamente, no se fue la jefa de información, no se fue mucha gente, se fue el reportero, ¿no? Y es que eso es lo que a veces nos enfrentamos. O sea, cuando algo sale mal de una nota informativa, al primero que le vuela en la cabeza, pues es al reportero. Entonces, bueno, pues así más o menos las cosas, mis queridos amigos. Es algo de lo que yo les quería platicar, de cómo a veces te enfrentas a esta situación, que insisto, afortunadamente ya muchas cosas han cambiado en los medios de comunicación. Afortunadamente ya se ha quitado un poquito esta visión de que tienes que estar ahí encerrado y trabajando, o al menos haciendo como que trabajas para que tus jefes pues no te corran y digan, hombre, Alfonso es el mejor reportero. ¿Por qué? Pues no lo sé.
solamente porque lo veo que está ahí metido en su computadora y es el primero que llega y es el último que se va. Pero bueno, pues algunas de las anécdotas como reporteros y mis muy queridos amigos como cada semana si es... Bueno, te voy a decir que si quieres que te siga platicando este tipo de anécdotas, pues desde luego déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios o en la pestaña de comunidad o en mis otras redes sociales. Si quieres que te siga yo platicando más o menos este tipo de anécdotas. Así es que pues si este video, si este capítulo te gustó, te fue de utilidad, te pido que me regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo otro video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.